Visión del Estado, de los servicios públicos en Venezuela, el tema del agua, de la luz, el tema ahora que también nos está afectando a todos de la telefonía y del internet. Vamos a conversar ahora sobre cómo están los servicios públicos hacia el occidente de nuestro país. Conversabas en el bloque anterior de la situación en el oriente, en el estado de Nueva Esparta, pero ¿cómo está en el occidente? Mira, Rosa, frente a esta relativa o este espejismo de reactivación económica, hemos visto evidentemente cómo requiere muchísima más energía en el país. Se empiezan a encender centros comerciales, se empiezan a encender pequeñas industrias y eso ha hecho que aumente el consumo de energía evidentemente. Cuando aumenta el consumo de energía, como muchas de las subestaciones de producción de generación de energía, como muchas de las plantas que deberían estar funcionando no lo están haciendo y el país está dependiendo cada vez más del Guri, entonces vemos como los estados que están en la cola del Guri, como son los estados occidentales, están sufriendo nuevamente de racionamiento y de apagones de manera frecuente. Y esto lo vemos sobre todo en estados como Mérida o como Táchira. Táchira quizás es hoy el que más está sufriendo. Entonces, frente a eso, nosotros vemos cómo no puede haber, de verdad, una recuperación económica, no puede haber desarrollo si no hay una inversión importante en la rehabilitación de los servicios públicos. Y no puede haber esta rehabilitación si no pasa por dos o tres cosas. La primera, por supuesto, es una redemocratización del país que nos pueda llevar, dos, a poder obtener financiamiento internacional que permita que tengamos el dinero suficiente para avanzar en estos grandes proyectos de rehabilitación de sistemas como el Guri, de otras plantas generadoras del país y por supuesto de los sistemas de distribución de agua. Y número tres, Rosa, que podamos convocar a las mejores mentes y a las personas más preparadas para crear estos planes de rehabilitación, que muchos de ellos ya están hechos. O sea, ahí tenemos el Grupo Hay planes Orinoco, que tenemos están el Plan País, engavetados. ¿Qué tenemos pasa mucha con gente, esos planes? incluso desde Monitor Ciudad hemos diseñado distintos planes para la rehabilitación del acueducto metropolitano, para su gestión técnica, pero lo cierto es que no hay interés. Nosotros nos hemos acercado muchas veces a Hidrocapital, hemos tenido distintas reuniones con ellos, también con gente de distintas posiciones dentro de quienes están en el poder. Sin embargo, a ellos no les interesa eso. Ellos hoy tienen un único foco, y tú lo decías al principio del programa, que es el tema político, es el tema de la elección del 2024 y es mantener el poder. Y eso no es la prioridad para los venezolanos. Y uno se preocupa cómo caminan hacia un proceso electoral cuando no dan esas respuestas puntuales a la población. Totalmente. Y entonces se intenta crear este espejismo de que Venezuela se arregló y no hay desarrollo, no hay progreso posible si nosotros no tenemos electricidad, agua y por supuesto una estabilización macroeconómica que permita a la gente confiar, invertir, tener una moneda estable y podamos pensar en un país de verdad a futuro y no solamente en ver cómo hay más conciertos en el país en lugar de ver cómo llevamos agua a lugares como Margarita o tener electricidad de manera constante en el Táchira, ¿no? Claro, aplaudimos obviamente que se hagan conciertos, que regrese la Sin cultura duda. que es necesaria, pero ¿dónde está lo prioritario, no? Sin duda alguna. Es Si decir, no hay agua en casa, si no tenemos unos eficientes servicios públicos, si los hospitales no están en funcionamiento óptimo. Obviamente nosotros celebramos que se generen cualquier cantidad de fuentes de empleo de distintas formas y celebramos la cultura, pero la verdad es que eso no es un éxito del gobierno, sino es un pequeño éxito de empresas privadas que han venido trabajando. Entonces nosotros necesitamos que quienes están en el poder hagan lo que les corresponde y pareciera que no han tenido la voluntad para hacerlo en 22 años, o pareciera no, estamos seguros de eso y por eso es que necesitamos un proceso de cambio y de redemocratización en el país. Ahora Jesús, ¿qué está pasando por ejemplo con el agua en la ciudad capital? Que cada día recibimos más denuncias, sobre todo en la zona norte de la capital sin agua, donde antiguamente siempre había agua. Entonces son zonas que no tenían ciclos, sino que veían su agua todos los días, ahora tienen agua por ciclos, no les llega, simplemente no hay agua en las tuberías, la situación cada vez más crítica, sobre todo también lo vemos en colegios sin agua en la zona norte, Avenida Panteón, San Bernardino, en fin. Los colegios y hospitales también se ven afectados por esta situación. Bueno, mira, lo que pasa es que se siguen haciendo o poniendo el acento en los lugares donde no está el problema. Hoy veíamos, por ejemplo, a Harold, el presidente de Hidrocapital, hablando sobre una rehabilitación de algunas subestaciones de bombeo, estaba en Kennedy y lo ha venido haciendo en distintos lugares, pero lo cierto es que ese no es el problema. El problema es que tú no puedes redistribuir agua dentro de la ciudad si no mandas agua desde los embalses que suministran a la ciudad, pues desde Aragua y desde Miranda, desde Camatagua, etcétera. Entonces, si no tienes rehabilitado el bombeo mayor, que es donde está el meollo del asunto, que es donde hay que hacer las grandes inversiones, que es donde hay que hacer el trabajo profundo,
lo que está haciendo es puro maquillaje, o sea, pintar las afueras de algunas infraestructura o algunas estaciones de distribución interna, eso no hace ningún cambio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, seguimos teniendo una ciudad que pasa el 65% del tiempo con las tuberías vacías, una ciudad donde la verdad es que, como tú bien dices, Sí. hay unos impactos muy duros sociales debido al agua, jóvenes dejan de asistir al colegio, las niñas cuando tienen cosas como el periodo dejan de asistir a las escuelas Claro. y eso es algo Muchos que colegios están profundiza la dando clases desigualdad hasta entre hombres y cierta mujeres. hora. Muchos colegios están dando media jornada porque no pueden, obviamente, de cumplir con las condiciones sanitarias, más que venimos de una pandemia y todavía, además, se deben reforzar ciertas medidas sanitarias. Totalmente, y hay sectores que están quedando profundamente excluidos, es decir, Aumenta la desigualdad tú totalmente. nombras bien el norte de Caracas, que es Sí, quizás el sector, uno de los sectores más secos como es la parroquia San José o la sí, parroquia Altagracia, pero también sectores muy populares como Antímano, claro. que No, y en el Antímano la Antímano y situación el es Junquito. histórica en cuanto a la falta de Totalmente, agua y el nosotros Junquito. hemos visto sectores antímanos donde apenas reciben 7 horas de agua a la semana y el Junquito donde llegan a recibir entre 10 y 12. Igual Entonces, zonas como Caricuao, muy afectadas con ese totalmente, entonces servicio. son sectores populares y los sectores de cotas más altas los que están sufriendo y esto seguirá así mientras Hidrocapital siga haciéndose, siga viendo para otro lado en lugar de convocar a la gente que realmente puede establecer un plan para la Y rehabilitación de ahora, los como te acueductos. decía en el corte anterior, el gobierno, mientras tanto, ha seguido promoviendo esa aplicación y a través del sistema Patria para que la gente haga estas denuncias. Desde Monitor Ciudad, ustedes que han visto, ¿esto ha sido funcional? ¿Qué le dicen los vecinos sobre el uso de esta aplicación? Bueno, mira, yo he visto casos puntuales, por ejemplo, en el Paraíso hace algunas semanas hubo en un sector un apagón en un edificio puntual que duró varios días. Utilizaron la aplicación, tuvieron alguna respuesta de una llamada, pero la verdad es que no hubo una acción puntual Claro. y si nosotros no nos movilizamos, acompañamos a los vecinos no protestan y no utilizan los medios de comunicación como Globovisión, que acompañó en esos Sí. momentos, pues sencillamente no hubiese habido una respuesta oficial. Y es que el tema no tiene que ver con que tú denuncies, mira, aquí no hay agua, porque ellos saben que no hay agua en los sectores. El Sí. problema de eso no es que no hay agua en los sectores, es cómo hacen las empresas públicas, cómo hace quienes están en el poder para rehabilitar los sistemas principales. Es un problema estructural y no un problema Claro. puntual de una calle o un sector, es un problema de todo un país. Sí, no es un problema de un maquillaje o de tapar un hueco cuando hay tanto por resolver, como dices tú, de base, ¿no? Bueno, Totalmente. Jesús, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Agradecemos que hayas estado con nosotros esta tarde de Argumentos. Gracias por estar con nosotros. Recordamos tus cuentas en las redes sociales para que la población también pueda hacerte llegar las denuncias. Claro que sí. Bueno, nos pueden contactar a través de mi cuenta personal, @JesusArmas, CSS de Caracas, en todas las cuentas de redes sociales, pero además nos pueden contactar, por supuesto, a través de @monitorciudad_bajo, @monitorciudad_bajo. Bueno, gracias Jesús y A ti. gracias a ustedes que están allí muy atentos siguiendo nuestras cuentas en las redes sociales, haciéndonos llegar sus comentarios. Nosotros nos despedimos por hoy en esta edición de Argumentos. Será hasta una nueva próxima edición. Hasta